Hola, bienvenidos de vuelta a los premios de gira Primavera-Verano 2021. Ahora tenemos una charla con una persona que es un lujo tener acá y es la primera vez que tenemos una charla con un artista. Hemos tenido charlas buenísimas con ejecutivos de distintas industrias del entretenimiento, con managers, etcétera, pero hoy es como nuestro estreno y debut con un artista para poder charlar y hablar y escuchar sobre sus experiencias en su carrera. Pero antes les recuerdo, como siempre, que somos de gira, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos, como pueden ver, en Twitch, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn. Entonces, por favor, síganos para que puedan estar al día en las distintas actividades que estamos haciendo. Todos los miércoles tenemos a las 7 de la noche charlas o paneles, etcétera, en De Gira TV, vía nuestras redes sociales. Pero ahora estamos en una nueva edición de los premios de gira que desde 2018 lo estamos haciendo dentro de las universidades y desde noviembre del año pasado vía digital por obvias razones. Y en estos premios básicamente lo que buscamos hacer es, como en todo lo que hacemos en De Gira con el foco universitario, es tratar de compartirles experiencias y charlas que enriquezcan la vida de los estudiantes, que les sirvan a ustedes para crecer, para nutrirse, etcétera, etcétera, inspirarse y todo. Así que, bueno, como les comentaba, es la primera charla que vamos a tener con un artista y es un lujo total porque ella es una gran artista que ha inspirado a muchas otras artistas, muchos otros artistas, y también para gente como yo, o empresarios, emprendedores, etcétera, que ven ese talento de la mano de la tenacidad y de la consistencia que ha forjado una carrera impresionante en la industria de la música. Así que bienvenida, Julieta Venegas. Hola, hola Roby. Muy Gracias, muchas bienvenida. gracias por esa presentación. Y lo que es lindo es que sí, soy un falso normalmente, pero en este caso es totalmente honesto lo que expreso y digo de Ay, vos. sí. este, entonces, muchas gracias por estar con nosotros y que podamos charlar con vos para la comunidad universitaria. Vamos a estar charlando un ratito vos y yo sobre tu carrera, como para hacer un poquito una historia cronológica de tu carrera y lo que has vivido a través de ella. Y tenemos estudiantes escuchando y listos como para, después de esa charla, poder entrar y hacerte preguntas directamente a vos. Entonces, hablando de cosas cronológicas, me gustaría hablar con vos sobre tu infancia y cómo fue esa experiencia de criarte en Tijuana, una ciudad fronteriza, bicultural, etcétera. ¿Cómo fueron esas primeras etapas de tu vida por allá? Pues sí, como dices, es como muy bicultural y es vivir en dos países al mismo tiempo, porque vivir en Tijuana es tan, bueno, por lo menos en mi caso, mucha gente no, pero vivir en los dos lados, ¿no? O sea, como que vives en Tijuana. Yo crecí, no sé, en un momento vivíamos en Tijuana y luego íbamos todo el tiempo a San Diego, ya fuera a visitar a, no sé, a primos o al cine o al súper. Después vivíamos en San Diego, íbamos a la escuela en Tijuana, entonces siempre como que siempre ha sido muy normal como el estar en los dos lados, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy mi familia vive ahí y algunos viven del lado de Estados Unidos y algunos viven del lado de Tijuana. Siempre se juntan, siempre se mueven, o sea, siempre hay como mucho movimiento ahí. Y para mí es como un poco el mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, Tijuana como ciudad es una ciudad, al final es una provincia, tiene algo de esas, digo, crecí en una ciudad pequeña, pero a la vez tenía como un manejo de información que, digamos, épocas pre-internet era como muy valioso, ¿no? Muy bonito, y yo ni siquiera es que me lo cuestionaba, o sea, yo crecí escuchando radio en inglés, pero con una identidad completamente mexicana, en mi casa, con una
sensación de que el mundo giraba alrededor de México, pero estábamos como a la vez creciendo en un país donde cotidianamente, pues digo, estábamos acostumbrados a hablar inglés, a ir a conciertos, a ir al cine, a ir a, no sé, había como mucha información. Y eso, pues digo, sí yo creo que sí forjó mi carácter, mi identidad de alguna manera, en donde me siento un poco parte de los dos mundos, ¿no? O sea, me siento como tanto de un lado como del otro de la frontera. Totalmente. Justo el otro día veía un documental sobre una tienda de discos de tipo 80s, 90s en México que se llamaba Super Sound, y uno se olvida, como decís, que en esa época no había internet ni nada, entonces la única forma de escuchar música era con primero vinilos, cassettes, CDs, pero tenías que conseguirlos o que fuera una tienda de importación o que llegaban mucho más tarde, muchas veces, no sé, un disco que salía en Estados Unidos acá podía salir 2 meses más tarde o algo. Entonces, Claro. lo que comentás de estar ahí, esa inmediatez era muy distinta a la mayoría de México que tenía que esperar tiempo para poder escuchar esa música o ir a esos conciertos, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. No, de hecho yo, cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, sentí esa diferencia, o sea, sentí en las referencias musicales que yo sentía como más cercanas, eran muy diferentes a las de mis amigas y amigos músicos en la Ciudad de México, o sea, estábamos manejando cosas como, no sé, habíamos crecido con diferentes lenguajes casi, ¿no? Musicales. Claro, completamente interesante. También a mí me tocó en los 90 ese movimiento de Monterrey, que también no es una ciudad fronteriza, pero está a 1 hora de Estados Unidos, Está también tenía cerca, claro. referentes mucho más inmediatos, ¿no? Y distintos al resto de México. Sí, Sí. total. Sí, totalmente. Entonces, interesante eso, o sea, te forja esa biculturalidad, te forja y tu identidad, etcétera, desde temprana edad, desde que naces. ¿Y cómo es tu incursión en la música? ¿Cuándo sabés que querés dedicarte a la música o cuándo empezás a tener interés por la música y cuándo sabés, esto es a lo que me voy a dedicar y cómo fuiste entrando a la música? Pues mira, yo desde muy chiquita supe que me quería dedicar. O sea, yo empecé a estudiar piano a los 7 años, 7, 8 años. Y gracias a que mi primera maestra de piano era una mujer increíble y muy generosa y reconoció en mí como una facilidad hacia la música. No necesariamente que yo tuviera no sé, no era como una virtuosa necesariamente, pero me gustaba mucho. Encontraba algo en la música en donde no sé, donde sentía que me reconocía y que como que me ayudaba a definirme, porque yo además, pues digo, soy de una familia muy numerosa, o sea, éramos 4 hermanos en ese momento, ahora ya somos, bueno, ya somos 7, digamos, pero en un momento éramos como el primer grupo, éramos 4, y soy gemela, entonces de alguna manera como que eso me ayudó a mí a hacer mi rincón y como a decir, esto soy yo, ¿no? Eso me ayudó a mí como a aterrizarme y un poco como en ese caos de niños, no sé, me ayudó mucho como no sé, a sentir, no sé, a sentir que yo era quien yo era, ¿no? O sea, como que algo pasó con mi reconocerme en el encontrar la música. Entonces, yo a los 10 años ya estaba declarando que quería dedicarme a la música clásica, quería irme al conservatorio, quería aprender no sé, mi sueño era un día dirigir orquestas y así. Y y después en la preparatoria, o sea, después de que esa primera maestra de piano, por desgracia, murió, seguí con otros maestros, pero nunca me volví a encontrar con alguien en esa relación tan intensa y como con esa cuestión como de querer dedicarme a la música clásica, ¿no? Pero en la adolescencia, un amigo en la preparatoria me invitó a tocar en un grupo, a tocar teclados. Yo nunca había tocado en un grupo, yo siempre seguía estudiando piano clásico para entonces, a los 16 años, y como que no sé, era como, me atraía obviamente porque yo ya tenía como también un cierto bagaje de cultura musical que ya no era solamente el clásico, eran muchas otras cosas, especialmente rock y todo, pues digo, como que otras cosas. Y, y nada, y como que cuando me invitaron a tocar, primero como tecladista, ahí fue cuando fue la primera vez que canté, o sea, era como que, bueno, ¿qué te sabes? No teníamos cantante, era como tocaba teclados, ¿qué te sabes? Bueno, no sé, me sé la de Boys Don't Cry, la de The Cure, pues a ver, toquémosla, a ver, cántala y a ver qué tal. Y nada, esa fue la primera canción de mi vida que canté y de ahí
empezamos a escribir, o sea, fue como muy natural porque yo no había escrito piezas, este tipo instrumentales y tenía como a veces inquietud de escribir canciones, ya tenía ganas de escribir canciones, había en las clases de piano alguna maestra me había puesto canciones de compositores como super pop, o sea, como pop en el sentido de esa canción melódica y me atraía mucho eso, ¿no? Lo de escritura de canción, pero no tenía ni idea por dónde empezar. Y con este grupo fue ese paso, eso fue bien importante para mí porque no sé, de alguna manera me empujaron al micrófono para que yo fuera la cantante y a la vez un poco como invitándome o empujándome a escribir. Y fue súper lindo porque no fue como que de mí no sé si hubiera salido, ¿sabes? Fue como casi sin querer, o sea, ya estaba yo ahí, ya estábamos escribiendo unas canciones y estábamos con shows en la Casa de la Cultura en Tijuana y era como, ¡ah! Y fue yo creo que gracias al espíritu impulsivo de Alex Zúñiga, que es el baterista que me invitó, el primero que me invitó originalmente y además el que después hizo Tijuana No y también me invitó un tiempo a Tijuana No. Entonces, él tenía esta cosa como impulsiva y hacedora y siempre vamos a hacer como para adelante. Y yo creo que en ese remolino fue que nada, en un momento me encontré, ya estaba escribiendo canciones y tocándolas con un grupo. O sea, fue así, muy rápido. Increíble. Y entonces ahí hiciste el grupo con Alex Zúñiga, ese primer grupo que empezaron, y eso inmediatamente se transformó en Tijuana No, y vos fuiste como con él miembros fundadores de Tijuana No, o te invitó en un momento más adelante, o cómo fue esa transición. Sí, Alex me volvió a invitar, o sea, Chantaje fue el primer grupo, se desarmó pronto y Alex se fue inmediatamente a hacer Tijuana No y ya con Tijuana No formado me volvió a invitar otra vez como tecladista porque ellos tenían un tecladista que se fue y estaba Ceci Bastida, entonces querían otra tecladista o otro tecladista y me invitaron a mí otra vez, ¿no? Entonces yo me volví a integrar a Tijuana No como segundo proyecto me invitaba a Alex y toqué con ellos muy poco tiempo en realidad, la verdad toqué con ellos, yo creo que serían 8 meses, una cosa así, porque yo muy pronto me estaba dando cuenta de que tenía ganas de escribir otras cosas, tenía ganas como de realmente buscar qué quería hacer yo y me daba cuenta de que no era necesariamente la música que estaban haciendo Tijuana, no, que era pues muy combativa, era muy de estilo, no era como que el reggae o el rock o el punk, siempre como que mucho de me sentía como muy etiquetada, yo sentía como que tenía que seguir buscando todavía qué quería hacer, seguía haciendo por otro lado mis canciones en piano y empecé a escribir canciones en piano. Entonces, cuando me enteré, cuando ellos ya surgió la posibilidad de grabar un primer disco, me parecía importante salirme porque les dije, miren, yo no me pienso quedar acá, me parece que lo mejor es que yo me vaya y todos nos queremos, somos hermanos, pero me parece que no. Entonces me salí del grupo justo antes de que grabaran el disco. Así Y que una pregunta ahí, justo antes de salirnos de Tijuana, ¿no? Porque tengo que confesar en mi ignorancia, me enteré en Rompan Todo que vos habías compuesto o co-compuesto Pobre de ti, que es la que yo me conozco y mucha gente conoce de Tijuana, ¿no? Entonces, sí. ¿sí fue co-compuesta con Alex o es canción tuya y la composición y después la grabaron ellos o en ese disco donde te decidiste salirte o cómo fue eso? No, sí, la compusimos con Alex, de hecho la tocamos, o sea, habíamos compuesto varias canciones cuando yo estuve en el grupo, y sí, la habíamos compuesto juntos, Alex y yo la cantaba en el grupo cuando estuve ahí, y ya cuando me salí le empezó a cantar Ceci, pero sí, fue como, no sé, es súper lindo porque además es una canción que salió en 2 segundos, no sé, no sé por qué razón estábamos Alex y yo solos en el cuarto de ensayos, me acuerdo, y nada, y empecé como a tocar unos acordes y él me dice, bueno, ¿por qué no? Ay, está buenísimo, sigue por ahí, no sé qué. Y de repente lo primero que me vino a la cabeza, lo primero que se me ocurrió es lo que está en la letra y la manera en cómo está cantada, o sea, la melodía y la letra fue como, pa, lo primero que me vino a la cabeza. Y no sé, se me hace súper lindo, que es una Sí. canción que haya marcado tanto porque además es muy chistoso. Es la primera vez que yo sentí que era un hit, o sea, que estaba tocando un hit. O sea, desde el primer momento que la tocamos, la primera vez en vivo, la gente reaccionó a esa canción. Fue como muy Wow. espontáneo y esas cosas como mágicas, ¿sabes? Como que dices tú, qué bonito, no sé qué fue lo que pasó, pero fue siempre como muy especial tocar esa canción y sí, es una canción como que, no sé, a mí yo le tengo mucho cariño pues a ese momento de haberle escrito de esa manera y que haya tenido ese lugar en el grupo, ¿no? Tremendo, qué lindo, qué lindo. Y Tijuana no había firmado con BMG vía Culebra. Entonces, ¿cómo empezás vos
tu carrera solista, ¿tenía que ver eso o fue por otro lado que terminas firmando con BMG? ¿Hay un paso intermedio que te vas a Monterrey o algo así? ¿O cómo es ese movimiento hacia firmar como solista? No, yo me fui a la Ciudad de México en un momento. Después de dejar Tijuana, no, empecé a tocar sola. Bueno, no, con varios, o sea, armé como un grupo a partir de mis propias canciones en Tijuana. Y al poco tiempo, en realidad, eso no duró mucho tiempo, me fui a la Ciudad de México. No pasé por Monterrey porque iba a un festival de teatro. También estaba musicalizando teatro en Tijuana. Ah, Nada, según yo, me quedaba cerca ir de Monterrey a la Ciudad de México. No sé, qué locura ahí. Entonces íbamos a hacer un festival en Monterrey y dije, bueno, de ahí pues me voy a la Ciudad de México y me quedo, nada, voy a visitar la ciudad. Yo tenía como una pasión enorme por esa ciudad, me parecía wow, como el mejor lugar del mundo, no sé, muchas cosas para mí se definían sobre mí en esa ciudad, porque creciendo en Tijuana, pues estás lejos de la Ciudad de México, uh-huh. pero como en mi familia siempre se insistió mucho con la identidad mexicana, yo de hecho nunca me cuestioné cantar en inglés, porque siempre he sido mexicana y mi vida emocional se ha forjado en español y pues no hay como ninguna duda. Pero al llegar a la Ciudad de México sentía como que se completaba toda una parte de mi identidad que estando en la frontera pues me quedaba como lejos, ¿no? O sea, no sé, era todo como, la Ciudad de México era allá lejos, era glamurosa, era increíble, todo pasaba ahí, no sé, era como... Así que me fui en teoría de paseo con unos demos en la bolsa que había hecho y acabé quedándome a vivir. O sea, fue un amigo que de repente un día volteé y me dice, ¿y para qué vas a regresar a Tijuana? Y yo, pues sí, no tengo nada que regresar, pues mejor me quedo. O sea, ya me quedé. Una locura porque fue un impulso que pues nada, yo tenía 21 años y no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, empecé a dar clases de inglés, empecé a pegar volantes no existía internet otra vez, no, empecé a pegar volantes en tiendas de discos de que quería armar un grupo, o sea, no sé, con mi teléfono, o el teléfono de una vecina, una cosa así, y nada, ahí fue que acabé, digamos, como armando lo que fue mi primer grupo en la Ciudad de México. A partir de ahí, en uno de esos shows aparecieron Joselo y Rubén de Café Tacuba, en uno de esos shows, lo hicimos en Rocotitlán, un show de Rocotitlán. Ahí conocí a Joselo y Rubén, con Joselo, eventualmente nos hicimos novios, fuimos pareja por 3 años. Joselo me presentó a Gustavo Santaolalla y no fue necesariamente a partir de eso que me firmó la disquera, pero digamos que todo empezó a suceder más o menos al mismo tiempo. Y yo empecé a tocar mucho en la Ciudad de México, digo, en lugares muy pequeñitos, y ahí empezaron como a rondar como varias disqueras y eventualmente firmé con BMG, pero no venía de Tijuana, no, sino que venía más como de empezar a tocar mucho, de empezar a, no sé, como a mover un demo, que además me ayudó el ingeniero de Café Tacuba a grabarlo, o sea, Joselo y Tacuba fueron como bien importantes para mí en ese momento, ¿no? Nada, estaba todavía como, todavía no entendía nada, así. Qué bien. Entonces, como paralelamente conoces a Gustavo y firmás con BMG, entonces al firmar con BMG, a la IR supongo que le decís, mira, ya tengo el interés de Gustavo, o sea, ya era como natural que lo produjera tus primeros 2 discos, Gustavo, supongo, ¿no? Sí, especialmente el primero, o sea, con Gustavo realmente completo hice el primer disco. Eso sí fue irme a Los Ángeles, grabarlo con él, todo fue como, bueno, con Tony Peluso, que fue el que lo mezcló, en paz descanse, Sí. fue todo como una experiencia de sueño. O sea, yo de hecho no solo era el sueño, sino que no me la creía, era como, ¿qué es esto? En cualquier momento me iba a decir que todo esto es como una mentira, era una locura. Porque además yo como que nunca, es muy raro, cuando la gente habla como de, ay, tenía el sueño, se fue a la Ciudad de México para triunfar. Para mí nunca fue así, te digo la verdad. Siempre era como, se terminó el grupo, yo había una hormiguita en mi cabeza siempre como tratando de averiguar si ya me salía de Tijuana, no, pues entonces tengo que armar otro grupo. O sea, siempre lo inmediato, ¿no? Tengo que armar otro grupo porque pues, si quiero tocar, también quiero hacerlo con un grupo. Luego me voy a la Ciudad de México, lo primero es tengo que armar otro grupo porque la verdad pues nada, tengo que hacer un grupo para poder seguir tocando. O sea, siempre como que iba pensando en lo inmediato, no estaba pensando como, estoy aquí por mi sueño. Nunca era tan grande, era mucho más chiquitito, ¿sabes? Era mucho más como, nada, me toca ahora armar otro grupo y ahora estoy grabando con Gustavo Santaolalla. Madre mía, qué locura, pero bueno, vamos a grabar el disco. ¿Cuándo termina? Bueno, ya lo terminamos, ahora cuándo sale. O sea, como que todo era así como una especie como de, no sé, ya con el tiempo me empecé a dar cuenta de las cosas
como de aterrizar y decir, ay, wow, esto es increíble, qué lindo. Y además de que Gustavo siempre, digo, él sigue siendo alguien que yo quiero un montón, que es una referencia para mí, que ha sido una influencia muy grande. Y fue muy importante para mí hacer ese primer disco con él porque siento que a través de su, digamos, como su verme como un artista diciendo, tienes un disco, o sea, tienes estas canciones que tiene algo ahí, o sea, hay algo ahí como muy especial. También me hizo a mí como salir de mi, digamos, como así, mi súper, como toda así encerrada y toda tímida, preguntándome qué demonios tenía yo, porque tampoco era la gran cantante, tampoco era como, wow, la música virtuosa, o sea, pero como que las canciones fueron lo que él reconoció, ¿no? Como que diciendo, como ahí tienes algo que es especial y que está bueno empujarlo, ¿no? Hacer un disco con él, ¿no? Y yo la primera vez que me escuché, de hecho, que escuché mi voz cantada fue cuando estábamos mezclando el disco, me acuerdo, y de repente como que, wow, escuché ahí como las canciones y decía, qué lindo, esto está genial. O sea, era como muy lindo, muy emocionante, la Qué verdad. grande, qué bueno. Sí, Y Gustavo Santaolalla siempre ha sido muy bueno justo en identificar canciones, ¿no? Y empujar a los artistas a que saquen las mejores canciones. Tantas anécdotas tal cual, que los tal tacubos a lo le cual. presentan el disco y les dicen, no, 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 faltan canciones y los empujan, y de ese bache salen dos hits así mundiales, ¿no? De ese Sí. empujón final. No, porque además eso a mí me marcó mucho. Yo siempre sigo apretando las canciones hasta el final. O sea, yo no, si no tengo las canciones, no me pongo a hacer un disco y a ver qué pasa o a ver cómo relleno. O sea, para mí es tan importante la primera como la última. Todas las canciones que entran en un disco para mí son como igual de importantes y hay que apretarle. O sea, eso sí, y solamente lo puedes hacer escribiendo. No te va a salir pura genialidad. Tienes que sentarte, escribir, escribir, escribir. Y es algo que yo me aprendí a hacer. O sea, eso fue como mi nada, yo así es como lo aprendí y eso tiene mucho que ver con Gustavo, ¿no? Como que el primer productor con el que yo trabajé no era un productor de sonido, no era como que vamos al mejor sonido, no importa tanto lo que está diciendo, no, era, tienes que tener la esencia, tienes que tener ahí digamos, como lo más importante es tener esas canciones y si no las tienes, no tienes disco todavía. Entonces, eso a veces al ego, pues sí le pega, ¿no? Como que, ay, ¿cómo es posible que no tengo todavía, no puedo llegar a esas 10 canciones o esas lo que sea? Pero es importante como reconocer eso y trabajar antes de un disco en tenerlo, ¿no? Entonces, como decías, el segundo disco estaba Gustavo, pero Meme y José se metieron a la producción de ese disco. Sí, hubieron varios, o sea, porque ese disco además fue nos tomó un año hacerlo. Primero con Kiki y Meme estuve trabajando un poco Ah, en algunas Quique, perdón. canciones, después también con Toy Hernández en Monterrey trabajé una. Y después terminé el disco en Los Ángeles con Joe Chiccarelli. O sea, realmente como que la mayoría del disco lo acabé haciendo con Joe Chiccarelli. O sea, había grabado algunas cosas en México, algunas cosas en Monterrey, pero realmente la mayoría del disco lo hicimos con él. Incluso la mezcla también la hicimos con él. O sea, fue como un disco que realmente trabajé y Gustavo pues supervisando, ¿no? Mm. Pero eso yo creo que esa colaboración fue más compleja porque finalmente estaba al final más involucrado Joe en el día a día, pero Gustavo también estaba de alguna manera pues estando y decidiendo y también en momentos claves del proceso también se metió y me ayudó como a terminar, no sé, algunos arreglos, como cosas que no lográbamos como que pegaran. Me acuerdo que hay una canción, de hecho en el segundo disco que se llama Buen Invento, que algo le pasaba, o sea, ya estaban todas las partes, estaba la canción escrita tú, pero algo le pasaba que como que se me desarmaba. Y ahí entró Gus y llamó a Javi Casalla, que es un súper violinista de bajo fondo y un mega arreglista. Y nada, y fue como que algo pasó ahí que con Javi como que logramos como que cerrara la canción muy linda, la verdad. Y después de esos dos discos, el siguiente disco lo trabajás junto con Coti Sorokin y Cachorro López. Y te quería Sí. preguntar, ese proceso de ir de esos dos discos hacia trabajar con ellos, ¿fue un proceso consciente o de vuelta como que se fueron dando las cosas paso a paso y estabas ya trabajando con ellos? Sí, yo creo que yo después de Buen Invento, que fue un disco duro, en muchos sentidos fue un disco, o sea, porque es un disco muy complejo y muy como, no sé, de mucha... A la vez que yo no lo pensé tanto, terminó siendo un disco complejo, porque yo me acuerdo que el tocar ese disco era como todos estábamos concentradísimos, era un disco como muy
así que requería como de mucha concentración y Ujú. no sé, todo fue como pesado. El hacerlo nos tomó un año, el tocarlo era duro, el salir de gira, fue una época como difícil para todo, como en todo sentido, ¿no? Y yo en un momento como que en ese intermedio empecé a tocar, no sé, como que empecé a reconectarme con algo de la manera en cómo escuchaba música yo de chica con mi familia. Mi familia, pues digo, siempre la música popular ha sido como lo que más se escucha. No somos como cultos en el sentido de que mi papá escuchaba King Crimson, para nada. Mis papás Mm. escuchaban música ranchera, escuchan música norteña, o sea, cumbia, es como recontra. Hay una manera de vivir la música que tiene que ver como con la cotidianeidad, ¿sabes? Con esta festividad y todo. Entonces, a mí me empezó a pasar algo con eso. Dije, ¿por qué estoy tan alejada de algo tan natural como sentarme a tocar una canción y que mi mamá la cante? Porque mi mamá Mm. no sabe ninguna de mis canciones. Y no sé, había algo en eso que yo sentía que estaba como, tenía que encontrar el centro de eso y ahí es donde para mí era la clave para seguir. Yo tuve una crisis en ese momento, como un año de escribir, 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 escribir y sentir como que no estaba logrando romper con nada, estaba como haciendo como lo mismo, pero quizás porque un camino era ponerme más compleja, más seria, y yo decía, no quiero eso, yo no quiero subirme al escenario y que todo sea es tratar de entender lo que estoy queriendo decir, era como, ¿cómo hago para desatar este nudo y crecer como compositora también? Y que la música siga siendo algo cercano a mí, que no sea como algo que, no sé, me identifica desde lejos, sino que es algo que me sale así más ligeramente, ¿no? Ujú. Y, y ahí como que surgió la posibilidad como de componer con Coti por medio de quien era entonces mi manager. Dice, bueno, Carlos Janian era en ese momento manager de Coti. Y él me dijo, oye, pues Coti a veces se junta con gente a escribir, ¿por qué no pruebas como escribir con él? No sé, era como probar a escribir con otras gentes y es algo que yo no había probado nunca. Y dije, bueno, pues puede estar bueno, que sea que, no sé, aprender y como estar abierta, no sé, a otra cosa, ¿no? Y salirme de este atorón que yo tenía, como de que todo lo que escribía me parecía que era una piedra y que decía, no sé, hay algo ahí que no están dando, no sé. Y estuvo lindo porque Coti tiene una formación mucho más beatlera, mucho más como canciones más en el sentido más clásico, o sea, como más. Entonces eso fue como como muy fácil, no sé, surgieron como un montón de canciones en muy poco tiempo con él, como muy así. Y empezamos a trabajar el disco, pero lo terminé con Cachorro en Buenos Aires. O sea, hice la mitad del disco con Coti en Madrid y luego nos fuimos a Buenos Aires y terminé el disco con Cachorro López. Y lo mezcló ya César Sogbe, que siempre trabaja con Cachorro, o sea, como que ahí ya como que me involucré con Cachorro. En ese disco yo creo que Cachorro no estuvo, pero estaba con otro disco él en ese momento, o sea, estuvo como por encima, digamos, o sea, estuve más bien como al principio íbamos a resolver el tema de las canciones que todavía a lo mejor les falta un poco de trabajo en la composición, lo que sea, y luego ya se fue a trabajar en otro disco y yo lo terminé casi como, o sea, estuvo, pero no estuvo todos los días, digamos, en la Mm. cotidiana. Ya el siguiente, Limón y Sal, ahí sí estuvo, o sea, ese sí lo hice todo con Cachorros, eso ya fue como un trabajo que realmente ya hice con él, y también el siguiente, ¿no? Que fue, no, el siguiente me hice un unplugged que lo produje yo, pero el siguiente ya lo hice con Cachorro, o sea, como que ahí sí ya. Claro. Con Limón y Sal también participó Coti como en el primero, bueno, como Sí, cuando conectaron. Sí, fue una participación como distinta porque compusimos algunas canciones que quedaron, pero no fue lo mismo que sí. O sea, en sí había sido como, ¡guau! Así como que un Mm. descubrimiento y un encontrar, abrir una puerta. Como que ya Limón y Sal estuvo y te digo, compusimos algunas, pero no fueron las más importantes del disco y tampoco fue como que él se involucrara en la producción. O sea, al final lo acabé haciendo todo con Cachorro, en realidad. Está buenísimo eso. Entonces, saliendo de tu segundo disco, de estar como atorada y sabiendo lo que querías buscar, no es simplificar, pero como poder tener música que conecte más y no tan, casi digo rebuscada, pero sí es como el buen invento, como cuando lo describiste, a mí me pasó lo mismo, escuchándolo era, está bueno, voy a tomar un descanso y voy a escuchar las Sí, siguientes sí, tres sí. canciones. No, y es genial porque yo creo que para mucha gente ese disco es digamos, como el más importante que he hecho, porque ahí se concentra algo pasó en ese disco que le pasó a mucha gente y que es muy lindo, que algo pasó, pero para mí no es el disco que más me gusta de los que he hecho. O sea,
Digo, yo no sé, en realidad nunca estoy viendo como hacia atrás, no pienso nunca Ujú, en mis discos pasados como, ay, ¿cuál es mi favorito? Porque, ay, no es que estoy pensando todo el tiempo como para adelante, pero las canciones de ese disco hace mucho que no las toco, porque son canciones raras y porque me ujú. cuesta tocarlas y porque tampoco me emocionan tanto, entonces como que la gente se enoja un montón porque los fans de ese disco son muy fans de ese disco, entonces es muy chistoso porque les digo, no sean así, o sea, sí hay algunas que como que vuelvo a retomar y las toco, pero no son las que más disfruto, o sea, he cambiado mucho como compositora y también como cantante, o sea, como que siento que lo que quiero interpretar es muy diferente y es muy chistoso porque es como que son mis fans más serios, digamos como los Me críticos imagino. son los que de este disco, ¿no? O sea, como que... Me imagino. Y lo que me encanta es de alguna manera, es un ejemplo donde era vos buscar lo que te decía tu instinto después de Buen Invento y que alguien te dijo, ¿por qué no te sentás con Coti? Y también de fluir, o sea, seguir tu instinto, pero también fluir, que creo que es un equilibrio muy bueno que encontraste ahí. Y un poco como decías antes, de que vas paso a paso, igual en este caso fuiste paso a paso, pero también sabiendo lo que querías y lo que buscabas. Y el proceso de trabajar con Coti te ayudó a desatorar cosas que después ya vos ya estabas libre para seguir evolucionando vos misma con tu forma de componer, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. O sea, eso es justamente la clave para mí, como que es como creer mucho como en la intuición, pero estar abierta a probar, como estar, no sé, como abrirte un poco, porque yo siento que mi segundo disco me dirigía hacia un camino como muy serio, o sea, Mm. mucha seriedad, mucha como... Y eso no era lo que yo quería, porque de hecho yo cuando lo hice estaba un poco jugando, o sea, estaba como jugando a que, ay, bueno, pues hago este disco, o sea, no había una idea mía conceptual de voy a hacer un disco complicado ni nada, sino Ujú. simplemente sí, se fue construyendo de esa manera y a mí no me daban ganas de seguir por ahí, o sea, no tenía ganas de hacer un disco más complejo, ni me interesaba demostrar nada, ni me interesaba como que Mm. para mí volvía como a lo mismo que sigo regresando hasta el día de hoy, que es cuáles son las canciones, qué tanto, o sea, qué tanto quiero que esas canciones sean lo que dirigen el disco, no que si soy muy acá, que si me invento no sé qué cosa, sino como era como, quiero volver a que sea como simple, ¿no? Mm. Y tampoco soy muy prejuiciosa, o sea, yo creo que en ese momento era más prejuiciosa que ahora, ahora soy cero prejuiciosa, pero como que no sabía muy bien, yo sabía que Coti venía de un mundo muy diferente, porque Coti había compuesto para Diego Torres y como un mundo mucho más pop, trabajaba con Paulina Rubio, era como una cosa mucho más popera que yo ignoré por completo porque lo conocí y dije, nada, o sea, voy a como obviar el hecho de que ahora en ese momento con más malicia puedo decir, claro, me junté con un hitmaker, pero de alguna manera lo que surgió entre nosotros era más allá de lo que, porque también se salió un poquito de lo que él suele crear, digamos, como Ujú. para otros artistas, o sea, como que Sí. se creó algo, creamos algo muy a medio camino de los dos, entonces estuvo muy bueno porque fue como una linda química en donde él trajo como un bagaje de canción así bien clásica, y yo venía con mi bagaje de otro tipo de canciones y otro tipo de referencias, y se creó algo lindo, me pareció, como que no sé, como que pum, encontramos ahí un punto que no lo volvimos a repetir, de hecho, o sea, de hecho yo ya no Mm. volvería a sentarme en este momento de mi vida, porque eso para mí fue tan mágico que yo creo que Ujú. está lindo que esté ahí, que siga ahí, que sea eso, ¿no? Claro, es algo único, mágico, que fue y se Sí, sigue para adelante. Está buenísimo. sí, Y tal lo cual. decías antes, siempre mirás hacia adelante, ¿no? No quedarte mirando hacia Sí. atrás de, vuelvo con eso. Y entonces, esos dos discos son tremendos palos, ambos discos, y te abren el éxito realmente en México, Estados Unidos, toda Latinoamérica, España, hasta entraste a Italia y distintos países europeos, etcétera. Y esa apertura, justo musicalmente decías que ibas desde algo como más clavado, por ponerlo así, hacia algo Ajá. más amplio y más abierto, en lo que fue ese éxito y lo que involucra la promoción y los fans y la locura. ¿Cómo fue esa transición de ir de algo más indie hacia algo mucho más mainstream a nivel Claro, de... es muy loco porque sí, o sea, se convirtió en una cosa mucho más grande y entonces el disco en sí fue muy desordenado, fuimos haciendo todo lo que salía, no nos preocupábamos tanto como por, sí, no, salía esto y íbamos, estuvimos como sin parar, sin parar, sin parar, sin parar
Y después con Limón y Sal yo siento que fue como el más estructurado en el sentido como industria, ¿no? O sea, fue como 8 meses de promoción, solo promoción. O sea, yo parecía que estaba lanzándome de presidenta, no estaba sacando un disco. O sea, era como, ¡da! Era como un trabajo, le metimos un montón de trabajo a ese disco y se nota. O sea, se nota porque sigue siendo un disco como muy así, que la gente como que mucha gente piensa que fue el último disco que grabé porque fue como tan presente, ¿no? Y eso también es algo especial en ese disco, que yo también otra vez, o sea, yo creo que me pasa que no podía repetir esa experiencia porque no se me antojaba repetir la experiencia, o sea, como que sí, qué lindo fue y qué bueno que ese disco esté ahí, bien, pero nada más, o sea, como que también dices tú, no sé, hay otras cosas y hay como otras maneras también, ¿no? Y después de eso, de hecho, como que nos fuimos hacia el Unplugged, que fue, porque además, como que en sí, Limón y Sal fue la primera vez que yo entré, digamos, como a diferentes territorios por la radio. Yo siempre había entrado, pues digo, por ejemplo, España llevaba toda la vida yendo desde el primer disco, pero era como festival de mujeres, festival del rock latino, el Calaveras y Diablitos, como que siempre era como a partir de algún festival y de repente con sí, pum, entré por la radio y eso fue como otra cosa, o sea, fue entrar de otra manera, fue como que fue mi momento pop, así, a todo lo que da. Y estuvo muy divertido, la verdad, porque sucedió con canciones que me habían salido, pues, realmente de mi vida y de mi piel, o sea, no había como un invento son canciones de las que me sigo enorgulleciendo un montón y que me encantan, pero a la vez otra vez me pasa, quizás me pasó cuando me fui a hacer la experiencia del Unplugged, que era completamente diferente, y yo estaba aprovechando ese empuje que tenía, Limón y Sal y todo, y dije, hagamos este proyecto, porque me parecía que era, o sea, si yo hubiera estudiado una carrera de música, esa hubiera sido mi tesis, o sea, producir el Unplugged fue como así como desbordar en poder invitar a la gente que yo quisiera, traer la instrumentación que yo quería, o sea, fue un lujo, todo ese disco para mí fue un lujo hacerlo, fue un lujo como poder pensarlo, me tomé unos meses, o sea, yo realmente ese disco lo hice como si hubiera sido un disco inédito, porque me encerré en mi casa a pensar instrumentación, a pensar arreglos, o sea, compuse un montón, o sea, hay 4 canciones inéditas en ese disco que de hecho nunca volví a grabar, o sea, que están ahí nada más, y incluso Marisa Monte, la que cantamos juntas, después la grabó ella, pero yo no las grabé en estudio, o sea, para mí son canciones de ese disco, como que para mí era como esa experiencia, y estuvo muy lindo también, y pero fue completamente diferente, o sea, ahí trabajé con Jax Morel, de hecho yo llamé a Gustavo Santolaya para ver si él quería producir ese disco, y no, pues no podía, no sé qué, pero le dije, bueno, me dice, ¿pero qué puedo hacer? Le digo, bueno, recomiéndame a alguien, ¿qué se te ocurre? ¿Con quién me puedo ir? ¿Con quién lo puedo hacer? O sea, quiero como realmente como aventurarme a algo lindo porque es una oportunidad enorme hacer una instrumentación acústica, inventármelo, pero no quiero hacer como, ay, el unplugged con, no sé, las 59 cuerdas y todo el shine así. No, quiero hacer algo especial y tengo como la idea, pero necesito alguien que me ayude a llevarlo, ¿no? Entonces él me dijo, oye, pues Jax Morellenbaum, o sea, Jax Morellenbaum fue arreglista desde George Gilberto a Caetano Veloso, es un genio, o sea, y ahí fue que trabajé con Jaquiño, que es un increíble, un generoso, un hombre maravilloso, y fue una experiencia única para mí ese, del Wow, Unplugged. vos misma produjiste el Unplugged, para que Sí. sepan, un Unplugged es todo, como decías, una tesis, mucho más que una tesis, porque aún me han tocado Unplugged donde el grupo no produce e igual es un trajín y un trabajo durísimo para el grupo teniendo un productor, arreglista, etc. Sí. Y acá vos te aventaste todo y se siente en la personalidad del disco también, también un Juanzón invitado, Marisa Montes, La Bala Sí. Rodríguez, etcétera, como que se siente muy tuyo, ¿no? Sí, no, sí, fue como hacer mi fiesta, hacer mi quinceañera, así con mis invitados, o sea, fue como, o sea, fue muy lindo, y pensar en cada canción, en quién puede invitar, en cada instrumentación, o sea, incluso la banda, o sea, cómo armamos la banda, que yo quería mujeres músicas cantando, o sea, quería como que sucediera, todo lo que me imaginé, después verlo, era como, no lo puedo creer, eso es increíble, o sea, no sé. Me encanta porque fuiste consciente que los otros dos discos, Sí y Limón y Sal, fueron muy pop. ¿Lo viviste? ¿En ningún momento te arrepentiste de esa masividad durante ese proceso? ¿O hubo momento de decir, estar sentada en un hotel, extrañando casa o lo que fuera, decir, no, yo odio esto, no me gusta? O sea, ¿lo pudiste disfrutar todo y después decir, bueno, quiero volver a hacer algo distinto?
o hubo algún momento así difícil? No, creo que se fue dando porque yo sí disfruté como así plenamente todo lo que fue sí, Limón y Sal, incluso también el Unplugged. El Unplugged igual fue una gira pesada porque al final nos acabamos decidiendo llevarnos a todo el grupo de gira, o sea, no el grupo que grabó en el Unplugged, pero que llevamos 15 músicos, y eso fue una locura, o sea, llevar cuerdas, llevar... Y yo nunca había viajado con un grupo tan grande, y fue o sea, hicimos una gira más corta porque pues, obviamente era como mucho más cara y era como una cosa mucho más grande, pero fue como wow, o sea, fue como, terminó esa gira y dije, por Dios, volvamos a un grupo chico, por favor, o sea, es demasiado esto. Y luego, pero no siento que haya sentido como, en ese momento estaba como muy entregada a eso, no tenía como la menor duda de que eso era lo que yo quería estar haciendo, ni siquiera se me ocurría, no sé, como aterrizaba y era para mí como muy natural. Creo que me empecé a cansar de todo después de la gira del Unplugged, o sea, cuando empecé a trabajar en otra cosa, que me encerré en mi casa como por 3, 4 meses a escribir y a pensar instrumentación y todo eso, decía yo, uy, ¿a poco me voy a tener que ir de gira otra vez? Decía, no sé si otra vez tengo ganas de hacer esto, porque es volver a empezar. O sea, digo, ya me estaba dando cuenta de esta cosa cíclica que era básicamente, digo, ¿qué tanto quieres, no? O sea, ¿qué tanto quieres? Y eso yo como que ahora le digo a gente amiga, a mujeres cantantes, amigas, es como, disfrútenlo mientras no tengan hijos, o sea, no sé, y no digo porque, ay, una tiene que cambiar, yo soy lo más alejado, la mamá ideal, para nada, pero yo en cuanto tuve a mi hija, cambié. O sea, yo la verdad es que ahí dije, no sé si tengo ganas de seguir este ritmo, si tengo ganas de irme de gira, dejar a mi hija, hacer la movida, que mi hija crezca y yo esté, no sé, lejos. No sé. Ahí como que empezó a cambiar algo en mí y dije, Y realmente cuando ya lo sentí, o sea, cuando ya realmente como quebró, fue hasta después, que fue después del Algo Sucede, que fue ya en 2015, ya cuando mi hija tenía como 5 años. Uy, ahí dije, no, terminé todo ese proceso y ahí, bueno, me mudé acá a Argentina, detuve todo, desarmé estudios, desarmé management, desarmé todo. O sea, como que dije, no sé, me tuve que como parar completamente. Igual ahora ya estoy como en otro momento, ya otra vez tengo manager, otra vez estoy empezando como, pero como que digo, bueno, esta vez quiero hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, como que esta vez ya viví todo eso, está genial, la verdad, está buenísimo, pero hay que tener el cuerpo y las ganas, ¿no? Como para estar ahí todo el tiempo. Es una cosa de mucha entrega, o sea, es como de realmente quererlo lo suficiente como para sacrificar un montón de otras cosas que también valen la pena para mí y que incluso valen más la pena, ¿no? O sea, para mí como que ahora que estoy acá en Buenos Aires, llevando a mi hija a la escuela, no sé, acabo de grabar mi disco, estoy como toda contenta, pero como que no es para mí de que la vida se va a tener que detener porque yo quiero sacar un disco, ¿sabes? O sea, como que digo, está increíble poder balancear y, no sé, buscarle la manera. Y está bueno porque son distintos momentos y tiempos de tu vida. O sea, cuando le metiste toda la intensidad, lo podías hacer, no tenías tu hija, etcétera. Y ahora, la verdad, todo lo que has igual sembrado te puede dar un poco más ese lujo de ser más selectiva también. Entonces, es importante que le Mil metiste veces, en no, ese mil momento para poder veces. hacerlo. Sí, yo agradezco un montón todo lo que, o sea, y de hecho te digo, como que nunca me arrepentí de decir, ay, no, ¿cómo es que esto? Para nada, al contrario. Y de hecho ahora, si puedo elegir cómo quiero hacerlo, es porque hice todo eso, ¿no? O sea, porque tengo Claro. como digo, además de que económicamente yo puedo financiar mi disco, yo puedo hacer las cosas, o sea, ya es como que es otro momento y la verdad es una maravilla porque, no sé, siento como que todo sucede cuando tiene que suceder y Sí. creo 100% sigo creyendo 100% en la intuición y en los procesos y ¿sabes? Sigo pensando que eso es lo que te tiene que guiar, así como tú dices también, como que hay que guiarse por, como, no sé, el instinto, ¿no? Como lo que te sientes que estás lista para hacer o listo para hacer. Y entonces grabaste otra cosa, como decías, después Los Momentos, y esos fueron tus últimos dos discos con BMG, después Sony, que se convierte en Sony, y después ¿Algo Sucede también fue con Sony o ese fue el primer disco independiente tuyo? No, digo, Algo Sucede lo financiamos nosotros, pero lo distribuyó Sony. O sea, que de alguna manera siguió siendo un trabajo conjunto con Sony, pero ya no era un disco, o sea, ya era un disco que digamos, como que financiamos con la gira y con todo eso, ¿no? Así que es diferente, pero igual el trabajo siguió siendo con Sony.
ahora como que ya definitivamente me salí por completo de toda la estructura Sony y estoy como empezando a hacer algo como diferente, ¿no? Entonces, es como una aventura. Qué bueno. Y previo al disco que estás grabando o terminando de grabar ahora, sacaste La Enamorada, que es esta obra de teatro que es como un monólogo que vos hacés de Santiago Loza, ¿no? Sí, eso fue una locurilla que me aventé porque yo estaba como muy, como si hubiera tenido una crisis con mi novio, que es la música, o sea, como que estaba como que no tenía ganas de irme, de tocar, ni de irme de gira, o sea, empecé a tocar en lugares como bien chiquititos aquí en Buenos Aires, pero en ese inter, digo, yo siempre me gustó mucho la literatura y siempre como que, nada, tengo como un amor con la literatura ahí como muy fuerte, y caí con un libro de textos de teatro de Santi, porque además acá en Buenos Aires el teatro, bueno, ahorita con esta crisis, este show de la pandemia es tremendo, pero acá en Buenos Aires el teatro es muy hermoso y muy vital. Hay propuestas de todos los tamaños, de todos los tipos, hay de todo, ¿no? Entonces caí, yo estaba como pensando en qué podía inventarme en el escenario que pudiera como combinar algo con texto, con música, no sabía, era como muy vago todo, pero me crucé con un texto de Santi que me gustó mucho, de La Enamorada, y nada, una cosa así súper, ay, le escribí por redes, ay, Santi me encanta, no sé qué, él me contestó, me dice, oye, justo una productora está buscando a alguien que actúe ese monólogo, le digo, pero no, es que no soy actriz, o sea, no te lo digo de esa manera para nada, estás completamente mal, o sea, esto es, te lo digo como en plan, no sé, música, te pregunto si, porque yo en un momento así vagamente pensaba, capaz si podemos escribir un musical o inventarnos algo así, como que no para yo salir, sino como otra persona, obviamente, como, y nada, y fue muy chistoso, me dio un empujón porque me dice, bueno, júntate con la productora, que es Romina Chepe, que es una productora que hace teatro en cooperativa, que bueno, que es cero, completamente opuesto a lo que se llama una cosa grande, es como justo una cosa chiquita que hace cooperativa con toda la gente que participa en la obra, es un trabajo completamente diferente a lo que yo venía trabajando, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, me junto con ella, no sé, o sea, para decirle que quiero hacer música, algo, no sé. Ahí me junto con Romina y Santi llama a Romina y le dice, oye, Julieta quiere hacer el texto de La Enamorada, ¿por qué no le platicas con ella? Entonces Romina llegó a la junta pensando que yo quería actuar en la obra y yo llegué pensando decirle que quería hacer la música, entonces le digo, no, hay un malentendido acá, le digo, yo no quiero, yo nunca he actuado, me dice, ¿y por qué no? Me dice, yo estuve pensando mucho en esto y no está tan mala idea. Y le dije, pero tú estás loca, o sea, eso es como, nunca en mi vida he actuado, no me estás entendiendo. Fue muy chistoso, la Qué verdad. bueno, qué Pero sí, lindo. Muy distinto, pero me hacías acordar al empujón que decías que te dio Alex para tocar el teclado y cantar en una banda, de que no lo Claro, podías ni claro. pensar, y acá te empujaron a eso, y bueno, acá estoy haciendo un Me monólogo de dejo, yo teatro. soy muy dejada, parece como que me empujan. Digo, sí, bueno, ok, ¿por qué no? Lo intento, o sea, sí, 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 muy chistoso. Me encanta, me encanta. Entonces, hiciste eso y el disco que sacás de La Enamorada es música que vos compusiste inspirada en el texto de la obra. No, las canciones las compuse con Santi, o sea, fue muy chistoso porque cuando Ah, empezamos, nosotros estuvimos un año en el proceso de la obra, o sea, porque además eso fue donde me tentó Romy, me dice, mira, podemos trabajar sin fecha de estreno, o sea, podemos, porque me dice, a mí se me ocurre con quién podrías trabajar, que es un director increíble, la verdad, yo le digo Mr. Miyagi, se llama Guille Cacache, desde acá de Buenos Aires, y me dice, yo creo que te puedes juntar con él y ¿por qué no se juntan un par de veces o más y durante un tiempo? Y si ven que no anda y que es todo un error, listo, nadie se va a quejar. Dije, ay, qué divertido, unas clases de teatro gratis, o sea, conozco, no sé, se me hizo como increíble. Y empezamos a juntarnos con Guille una vez por semana durante un año. Y en ese inter, como a la mitad de eso, de repente me crucé con Santi Loza en otra obra de teatro que él había escrito el texto en donde yo fui a cantar unas canciones. Una obra de teatro que dirigió un director de acá que se llama Alejandro Tantanian, que nada, me dice, ¿por qué no te vienes a cantar unas canciones en esta obra que la actriz principal es una belleza que se llama Marilu Marini, que es una actriz de teatro maravillosa de acá? Entonces dije, bueno, sí, está divertido. Y ahí me crucé con Santi, porque él estaba de guionista nada, vi una canción que a mí no me gustaba la letra y entonces nos dijeron, bueno, ¿por qué no se sientan ustedes a corregirla? Nos sentamos y en un segundo de repente, ¡pum!, ya estaba.
Entonces volteé y le digo, Santi, ¿por qué no componemos canciones para la enamorada? O sea, no sé por qué no se me ha ocurrido antes, pero creo que puede estar muy divertido. Bueno, con Santi nos juntamos durante un tiempo y escribimos las canciones para esta obra. O sea, de hecho, el disco son las canciones que compuse con él, básicamente. Ah, qué bien, qué bien. Qué Sí. bueno cómo te metiste a eso. Y hasta, yo siempre siento que el teatro también es hasta terapéutico el actuar, ¿no? Porque te cambia el chip de tantas cosas de lo cotidiano y hay cierta intensidad, pero hay mucho arte alrededor del teatro. Entonces hasta, siento que es hasta terapia para uno. Entonces, para vos, ese tiempo con el teatro, decías que tu relación de amor con la música era como que ese distanciamiento de tu amor, de esa relación con la música más intensa, y funcionó como eso, toda esa experiencia con el teatro y hasta después hacer el disco. Sí, pues de hecho el teatro me regresó a la música, o sea, porque Mm. de hecho como que di toda una vuelta para regresar a la música, porque cuando hicimos las canciones para la obra pensábamos en un momento solamente que las tocara con el cuatro, era como un instrumento que yo tenía en el escenario, era como, y de repente nos dimos cuenta que no funcionaba escénicamente estar todo el rato con el cuatro, entonces ahí Guille me dice, pues estaría bueno que te metas a grabarlas, como... Y ahí fue que como que pensé en una cosa chiquita, una producción linda que funcionara en teatro, que fuera chica, pero entonces llamé a Javi Casalla a arreglar las cuerdas, vino Gustavo Iglesias, que es el productor de Babasónicos, y con él, digamos, hicimos como un mini grupo con Tuta Torres, que es el bajista de Babasónicos, y con Panky Malicia, que es un baterista, pero, digo, él es un súper baterista y súper músico, pero trabaja de técnico con Babasónicos. O sea, básicamente yo caí al mundo Babasónicos porque platicando con mi amigo Adrián, amigo tuyo también, de repente me dice, ¿qué necesitas, Julieta? Le dije, bueno, necesito un estudio, no sé. Bueno, vente a mi estudio. ¿Y qué necesitas? ¿Qué más? Bueno, Gus, y así. Y entonces acabé regresando al estudio y me volví a enganchar, porque fue como que otro ambiente completamente en donde yo había trabajado en los últimos discos y me gustó mucho. O sea, Gus además, si lo conoces, es un tipo como Sí. generoso. Vení, a ver qué pasa. No, esto no anda, a ver qué onda. No, esto no te gusta, bueno, cambiémoslo. O sea, como cero ego, cero como Sí. un genial total, así. Y ahí fue como que haciendo ese disco, fue como, no sé, como, además fue muy chistoso porque con Gus la primera conversación que tuvimos fue como, tipo, ¿qué necesitas? No, bueno, tengo que grabar estas canciones para la obra, no sé qué. ¿Qué tienes pensado? No, pues unas cuerdas, bien simple, quiero una banda en vivo, quiero que sea como si fuera algo como si fuera Tropicalía, no quiero nada ni naif, ni acústico, no quiero acordeón, quiero cuerdas y bajo batería, o sea, esa onda y cuatro en algunas, ¿no? Me dice, ¿y para cuándo? Yo, bueno, como en 2 semanas. ¿Qué? Así. Yo venía muy desorganizada mi cabeza con todo. Y eso me hizo regresar, o sea, eso fue lo que me volvió a conectar, se me conectó un cable estando ahí en el estudio y fue como de, ay, ¿qué onda? O sea, como que eso está bueno. Y después de eso grabamos con Gus la canción de Mujeres que saqué el año pasado. Y después se vino la pandemia y ahí empecé a escribir otra vez en forma. O sea, yo hacía mucho que no me sentaba todos los días a escribir canciones. Porque venía peleada con todo, ¿no? Venía peleada como con, si escribo estas canciones voy a tener que hacer un disco, voy a tener que salir de gira. Entonces era como, ay, no. Entonces esta vez me puse a escribir canciones porque necesitaba sentarme a escribir canciones y no me iba a volver loca. O sea, esto de estar encerrados así como tan drásticamente, yo de 6 a 9, o sea, de 6 de la tarde a 9 de la noche durante 6 meses me senté todos los días a escribir. Y ahí fue que de repente pasó un tiempo y dije, yo creo que tengo unas canciones, no sé. Y ahí fue como empezó este proceso otra vez. Qué bien. ¿Y lo grabaste en Nueva York o parte en Buenos Aires, parte en Nueva York? ¿Y con quién has tenido un productor o alguien trabajando con vos? No sé si puedo revelar esos detalles Ah, todavía. Ya te lo perdón, diré, perdón. ya te lo Bien, diré. bien. Lo Pero importante es que has sí, estado sí, tengo un componiendo. productor maravilloso, el mejor productor del mundo, estoy muy feliz Qué y ya les lindo. contaré más adelante. Qué bueno, ¿no? Qué lindo proceso, la verdad que está buenísimo. Y para cerrar ese proceso, justo me topé hace unos meses en YouTube 2 canciones que grabaste en Oaxaca con que es una como banda o filarmónica, creo que es de niños en Oaxaca. ¿Cómo Sí. se dio eso de grabar esas 2 canciones? Y la verdad, se los recomiendo a todos, es lindísimo el video de cómo llegás Es y grabas, hermoso, la etc. verdad es
experiencia estuvo hermosa. Yo estaba de gira en México el año pasado, me fui de gira todo febrero para allá, sola, porque además con esta crisis mía no armé una banda, entonces digo, vengo tocando sola, o sea, haciendo shows, ya voy a empezar a hacer una banda, ya di mi vuelta sola, ya estoy lista para armar un grupo, pero esa gira en México la hice sola y a la banda la banda como filarmónica es de una comunidad que está cerca de la ciudad de Oaxaca, Ayutla, y básicamente lo que había pasado es que, digo, yo sé que conoces a una de mis mejores amigas que es Lynn Fanstein, que es supervisora musical, y siempre está, todo el día le están brotando ideas de la cabeza y así. Entonces a la banda les habían robado sus instrumentos el año pasado. De hecho, mucha gente se juntó como para ayudarlos a conseguir dinero para poder volver. Imagínate además robarle los instrumentos a una banda de niños, o sea, era como absurdo, ¿no? Era como no lo podemos creer. Entonces no sabíamos muy bien cómo ayudarlos y a Lynn se le ocurrió, ¿por qué no grabamos estas canciones con ellos? Al yo ya no tener disquera, yo ya puedo hacer estas cosas, o sea, claro. ¿Por qué no grabamos estas versiones con ellos y que todo lo que generen esas canciones, tanto en, digamos, como en la grabación, digamos, digital, como en YouTube o como en el video, que todo vaya a la banda? Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos, o sea, fue como nuestra manera de, no sé, además fue una experiencia hermosa, para ellos también les subió mucho como el ánimo, ¿no? Como que fuimos, fue súper lindo, no sabes lo que fue esa experiencia, o sea, fue terminando la gira, yo estaba en Oaxaca, el último show fue en Oaxaca, y de ahí nos fuimos a Ayutla, estuvimos con los chicos, súper tímidos, hiper tímidos, súper ensayados. Dan Slotnick fue el que digamos, como hizo todos los arreglos. Y nada, fue una experiencia preciosa y sí, les recomiendo mucho que lo escuchen y que vean el video. Dan mucha ternura como toda la situación, sí. Porque son estos niños que la música es parte de su identidad. O sea, ellos todos los días están ensayando, además es un pueblo es una comunidad chica y nada, fue como, esto vino mucho como a través de Yasnaya Aguilar, que es una chava como una gran vocera de esa comunidad, porque es una chava que todo el tiempo está hablando de los problemas que tienen, porque además ellos, por ejemplo, llevan como 1 año y medio que no tienen agua potable, o sea, básicamente les sacaron el agua y es una comunidad con muchos problemas, pero a la vez con una cosa como una vitalidad que te juro que solo estar ahí, estuvimos nada más un día, no sé, fue como muy emocionante. Yo todavía veo ese video, veo todo lo que pasó ese día que estuvimos ahí y nada, me vuelvo a emocionar y digo, me da esperanza de que el mundo va a seguir adelante porque hay personas así, ¿no? O sea, como que hay cosas así que pueden pasar también. Totalmente, y los videos reflejan eso, ¿eh? Yo lo veía y decías, wow, qué belleza. Hermoso. He tenido la bendición de visitar distintas comunidades indígenas en México, que es hermoso, y siempre, igual cuando uno los va a visitar, si es o con una fundación o algo, piensa que les va a aportar, pero lo que te aportan ellos a vos mismo, lo que te inyectan de energía, etcétera, es algo lindísimo, lindísimo. Sí, no, increíble, fue hermoso, la verdad fue hermoso, fue una experiencia que de verdad, y además cada vez que lo escuchan, pues es regalías que les van a ellos, así que escúchenlas. Exacto, sí, escuchémosla muchísimo, muchísimo. Sí. Y qué lindo, pues no sabía esa historia atrás, qué bueno por vos y por Lynn y todos los involucrados en haber hecho algo así para ayudarlos. Excelente, excelente.